Más la importancia de este debate, presidente, y la importancia de que lo demos, como todos los debates, con altura, con serenidad, con tranquilidad. No hay un solo colombiano en este recinto y fuera de él que no respalde a la fuerza pública, que no reconozca su sacrificio en esta guerra, que no reconozca que es precisamente por su labor profesional, dedicada, mejorada, meritoria, que tenemos hoy la posibilidad de tener una solución política negociada a este conflicto armado, a esta guerra cruel. Lo podemos hacer y podemos surtir esa negociación con alguna esperanza de éxito, precisamente porque hemos sido como sociedad claros en respaldar a todas nuestras instituciones contra los ataques, los crímenes y la desinstitucionalización que desde los diferentes actores del conflicto armado y de las organizaciones del crimen quieren hacer sobre la sociedad colombiana. De manera que lo que aquí se está discutiendo no es quiénes apoyan y quiénes no apoyan a la fuerza pública. Esa no es la discusión. La discusión de fondo, y lo hemos venido reiterando desde la Alianza Verde en las discusiones de la Comisión Primera, sobre proyectos como este de ampliación del fuero penal militar, o proyectos como el que discutimos esta mañana del Centro Democrático para crear un tribunal pro tempore, son diferentes soluciones que atienden el mismo problema, y es qué hacer con los procesos judiciales en curso que tienen los miembros de la fuerza pública y la policía con ocasión de actos relacionados con el conflicto armado interno. Por supuesto, no se puede dejar ese cabo suelto si a lo que aspiramos es a la paz y a la solución del conflicto. Pero como lo dijimos esta mañana y lo queremos reiterar aquí, la Alianza Verde cree que ninguna de las dos alternativas que hasta ahora se han propuesto en el Senado, la de crear un tribunal pro tempore, como lo propone el Centro Democrático, que ponga en tela de juicio las condenas ya expedidas por la justicia colombiana, o la alternativa que propone el gobierno, que es restringir la independencia de la justicia, la prevalencia de la jurisdicción ordinaria colombiana para tramitar y conocer de los actos relacionados con violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y borrar con el codo lo que se ha hecho con la mano. Si algo lastima a la figura del fuero penal militar es que se tenga la sensación, como ha existido fundada en el pasado, de que se pretende usar el fuero como un amparo de impunidad y no como una garantía institucional. Lo que hace este proyecto es desandar lo andado, de recuperar la legitimidad que tiene y que se necesita en el fuero penal militar. Y lo hace precisamente por la vía de crear unas excepciones que, como bien lo ha dicho el señor Holland, la Defensoría del Pueblo, la senadora Vivian Morales, entre otros, desconoce las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos, desconoce las convenciones que nos comprometimos a cumplir, más aún, desconoce la Constitución, como ya se dijo en el trámite de fuero penal militar anterior, que fracasó en la Corte Constitucional. Y no puede simplemente el gobierno, como lo está haciendo aquí, que es decir, la Corte dijo que era inconstitucional, fácil, pues lo pasamos de ley a reforma constitucional, de manera que no quepa el argumento de que viola la Constitución. Ese atajo para evadir la ley, evadir la Constitución y las obligaciones internacionales de Colombia no va a ser tan fácil de surtir. La Alianza Verde insiste en que deteriorar la legitimidad y credibilidad del fuero penal militar no es la vía para solucionar los líos judiciales de los miembros de nuestra fuerza pública con ocasión del conflicto armado. La vía que invitamos a este Congreso a considerar no es la impunidad a través... Sí, senadora, termine, por favor, gracias. Gracias. La vía no es pretender otra vez retornar al pasado, que ya superamos, de tratar de volver el fuero penal militar no una garantía de justicia, sino una garantía de impunidad. La vía tampoco es desconocer a la justicia colombiana y a sus condenas. La vía, señores congresistas, en opinión de la Alianza Verde,
es crear un régimen de justicia transicional para la fuerza pública. Y por supuesto que ese régimen de justicia transicional debe debatirse en este Congreso y en la sociedad colombiana, no en ninguna otra parte, no con ningunos otros actores, ni las FARC, ni el ELN, ni nadie. Son los ciudadanos de Colombia y sus representantes en esta institución los que debemos debatir y tomar esa decisión, por supuesto que sí. Pero pretender que vamos a ocultar bajo la figura que no existe, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, de mencionarlo en un proyecto de ley de acto constitucional como este, cuando no existe en la legislación colombiana. Decía el senador Serpa esta mañana en la Comisión Primera que se oponía al proyecto del Centro Democrático del Tribunal Pro Tempore porque eso desquicia la justicia colombiana. Pues, senador Serpa, el parágrafo transitorio de este proyecto también desquicia a la justicia colombiana, también viola la independencia de la rama, también dice o parte del supuesto de que la jurisdicción ordinaria es un limbo jurídico. No, no es un limbo, es una jurisdicción vigente y respetable. Le ordena a la Fiscalía, que debe ser un órgano independiente, coordinar sus decisiones con la justicia penal militar. Le ordena revisar casos ya abiertos. Dijo el senador Roy Barreras, y muchos dijeron esta mañana que esto no era para revisar sentencias. Y entonces... Senador, un minutico, por favor. Terminado. Perdón, ya terminado, senador Serpa. Perdón, es que es una discusión... Tranquilo, senador Serpa, muchas gracias. Es una discusión profunda la que amerita este debate. La pregunta de verdad que nos están planteando desde el gobierno nacional con este proyecto es cómo resolvemos los casos judiciales en curso o las condenas que han recibido miembros de la fuerza pública con ocasión del conflicto armado. Esta es una mala manera de resolverla. Es una mala manera. Es una manera que viola las convenciones internacionales de Colombia, viola la Constitución, viola la independencia judicial, viola la independencia de la Fiscalía. Esa no es la manera, eso no va a ser sostenible. Pero supongamos por un minuto que este mal proyecto pasara y que quedara vigente. Y que como dicen aquí muchos, no se trata de evadir, por ejemplo, el juzgamiento de los falsos positivos. Si no se trata de evadir y no va a venir entonces eso a la justicia penal militar como lo están planteando aquí, entonces muchos militares, apreciados senadores. Senadora, termine por favor para poderle la palabra a los demás senadores. Acuérdese que todavía falta mucho en el debate, entonces por favor. Es un debate trascendental y yo les pido un poco de paciencia, apreciados colegas, con este tema. Quiero darles este argumento. Supongan ustedes que esto se aprueba. Insisto, en opinión de la Alianza Verde, esto lejos de hacerle un favor le hace un daño a la fuerza pública. Esto sí que le crea inseguridad jurídica, cuestionamientos internacionales. Este es el camino menos deseable. Pero quiero decir con toda claridad, para cerrar nuestra intervención por ahora, que aún en el supuesto de que este proyecto se aprobara, es perfectamente posible que el año entrante o en los años venideros un guerrillero de las FARC, si logramos un acuerdo, pase por un mecanismo de justicia transicional y en un par de años quede libre ante el sistema judicial colombiano, y que en cambio un militar que seguía en la justicia ordinaria sea condenado a 40 años por un falso positivo. Eso seguiría siendo posible, y eso es exactamente lo que crea inestabilidad para la paz. La Alianza Verde, que tiene el honor de tener entre sus miembros a personas que cumplieron un proceso de paz, sabe la inestabilidad que eso causa. Sabe que mientras los miembros, por ejemplo, del M-19 se desmovilizaron y ha podido cumplirle a Colombia y asumir sus derechos políticos, ha protestado precisamente porque mientras eso se pudo hacer, los militares, que eran su contraparte en hechos dolorosos y lamentables como los del Palacio de Justicia, en cambio siguen hasta hoy respondiendo ante la justicia. Eso es insuperable para tener una paz estable. Nosotros no podemos volver a cometer ese mismo error. La Alianza Verde les hace un llamado urgente a todos los senadores, a la sociedad colombiana, de que no volvamos a cometer el mismo error,
de darles un rasero a unos y un rasero distinto y mucho más exigente a otros. Eso no contribuye a una paz estable, lo hemos visto en estos años con ese caso, solo con ese caso, que es una mínima e ínfima parte, comparado con lo que tendríamos que procesar ante un eventual proceso con las FARC, o en cualquier caso ante el acumulado de procesos que hay por el conflicto armado en los últimos 25 años. De manera que este debate importante no se está zanjando bien, no se está zanjando de frente, discutiendo lo que tenemos que discutir, y estamos siendo inducidos a un error histórico, nuevamente, de crear inseguridad para nuestra fuerza pública en un proceso de paz, y la Alianza Verde no va a acompañar ese error histórico por segunda vez. Por el contrario, va a proponerle a la sociedad colombiana y a este Congreso que enmende ese error histórico y que cree un mismo rasero de justicia transicional, sin mezclar a los miembros de nuestra fuerza pública con nadie más, por procedimientos distintos, pero por estándares distintos, para que no concluyamos que hubo muertos buenos o... Gracias, senador. Senador Serpa.